Muy buenas a todos los jóvenes soñadores que están escuchando este episodio. Bienvenidos. A The Youthful Dreamers o Jóvenes Soñadores, aquí con su servidor Emi. Ana Pau. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de las misiones. ¿Qué son las misiones, Emi? Bueno, es que ahorita estamos en tiempo de Semana Santa. Hoy que estamos grabando esto, hoy es martes, pues en Semana Santa, en la Semana Santa. ¿Tú qué dirías que son las misiones? Pues bien, las misiones es literalmente anunciar, pero el Evangelio y exclusivamente el Evangelio, pienso. O sea, muchas veces nosotros decimos que hacemos misiones cuando pues vamos de voluntariado a algunos lugares o hacemos acciones sociales y lo confundimos. ¿Y cuál es el problema? Que si bien sí son cosas buenas que son parte del Evangelio, no es el Evangelio completo, ¿no? Hacer como obras buenas, ayudar pues, a quienes más lo necesitan, no termina siendo una misión, sino anuncias completamente el Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es el completo Evangelio, ¿no? Pues si lo leemos, pues nos vamos a dar cuenta de que es el anuncio por parte de Jesús de que todos estamos llamados a la santidad, a ser salvados también, ¿no? Que Jesús nos redime de nuestros pecados y nos abre las puertas nuevamente al cielo después de que habíamos perdido eso por el pecado original. O sea, sin las misiones o si nuestras acciones no se enfocan en eso, no podemos llamarle a nuestra acción misiones. Y de eso justamente vamos a hablar hoy, jóvenes soñadores. Ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, a través de The Youthful Dreamers, etcétera, etcétera. Spotify, Facebook, TikTok, YouTube. Ustedes búsquenos como Jóvenes Soñadores Podcast o Youthful Dreamers. Y entonces, bueno, siguiendo con el tema de las misiones, pues también pues que tiene un significado pues desde la etimología, ¿no? De que significa acción de enviar hasta lo que les estaba diciendo, ¿no? De anunciar el evangelio, pero que cuando te envía a Dios, ¿no? Con este llamado interior que todos tenemos, todos los cristianos tenemos y por lo tanto todos tenemos que hacer misión porque Dios nos está enviando, tenemos que hacer esto, anunciar el evangelio. O sea, si tú vas a hacer una obra de misericordia, no sé, visitas a un enfermo, no es misionar, sino lo haces como predicando el evangelio, o sea, como que Yo diría literalmente que diciéndole. es parte de la misión. O sea, no es la misión completa, sino anuncias el evangelio, Ujú. pero es parte de la misión porque sí la misión involucra hacer esas obras de caridad, ¿no? Como asistir a los enfermos, acompañarlos, ¿no? Ujú. Sin embargo, es como una parte, ¿no? No es el todo, como si fuera la misión, sino Ujú. anuncias el evangelio porque se queda corto, O ¿no? sea, no sería una misión completa. No sería una misión completa. O sea, a Es lo que fuerzas diría. tienes que. Pero no es todo el evangelio, obviamente, es como una partecita. Pues es que, ¿qué es todo el evangelio? Evangelio significa el anuncio de la buena nueva. Te pregunto, Mm, ¿cuál es todo el evangelio? o sea, no tienes ni siquiera que leerlo. O sea, No. con que digas, Con que Cristo digas te ha salvado, con no que sé, algo así. vayas y prediques el mensaje central con todo lo que involucra e implica, yo pienso que es ya el evangelio O completo. sea, que No involucra a necesariamente, Cristo, por ejemplo, ¿no? pues sí, darle el mensaje de salvación, literalmente de que pues estamos salvados a través de la sangre de Cristo, de su mensaje, de su ejemplo, principalmente también, de su gracia, entonces de los sacramentos, y hacerle comprender eso a la persona, entonces ya es hacer la misión completa. Entonces, por una parte digo, es anunciarle el evangelio, ¿no? Ujú. El evangelio completo. Pero ¿cuál es el evangelio completo? No te tienes que poner a leer todo, ¿no? Los 4 evangelios de los 4 evangelistas, sino tan solo decir, pues, ¿cuál es el mensaje central, no? O sea, Ujú. los 4 evangelios
el propósito también de los 4 evangelios es para que conozcas pues la historia de Jesús cuando vino al mundo, su pasión, ¿no? Y claro, todos esos son recursos que nos ayudan, es la palabra viva de Dios, pero mientras tú vayas y compartas, prediques el evangelio, pero el mensaje central, que es el de que Cristo te ha salvado de tus pecados, ¿no? De nuestras imperfecciones, y nos llama a amar a nuestros hermanos, ¿no? A nuestro prójimo, pero que le hagas entender cómo hacer eso efectivamente, que cómo se te ocurre, ¿no? A ti. Pues siguiendo los pasos de Cristo. Siguiendo los pasos de Cristo, pero también los sacramentos de la iglesia, la confesión, la Eucaristía, pues el llamado a la vocación, ¿no? Acogerlo. Y de ahí también, pues eso puede ser todo un catecismo, ¿no? Una clase entera, ¿no? Pues eso ya es la misión completa, ¿no? Evidentemente tú llegas con alguien y si le dices, Cristo te ha salvado, pues también eso se queda corto si no le explicas cómo lo ha salvado, ¿no? O si no le explicas quién es Cristo, o si no le explicas qué fue lo que vino a hacer en el mundo, o si no le explicas por qué es necesario comprender este mensaje del Evangelio, o sea, la buena nueva que es esta, ¿no? Cristo te ha salvado, por qué es necesario comprender que Cristo nos ha salvado y por qué es el único camino. O sea, parte de hacer misión es también dar a entender por qué es el único camino de salvación. Porque mucha gente protestará y te dirá, es que no creo que sea necesario ir por este camino del catolicismo o del cristianismo y me voy, por ejemplo, por el camino del budismo, ¿no? O me voy por mi propio camino, incluso siendo ateo o agnóstico y haciendo pues el bien, ¿no? De vez en cuando me beneficie, en cuanto me beneficie, ¿no? Uh-huh. Yo digo, no está mal, pero se queda muy corto. El camino termina siendo más difícil. O sea, también estamos llamados por parte de la iglesia a la inculturalización, creo que se llama así, o inculturación. Inculturar, ¿no? Que es tomar lo bueno de las culturas, que sea compatible con el cristianismo, para evangelizar. Es decir, si yo encuentro que, por ejemplo, mi cultura mexicana tiene rasgos que no contradicen al evangelio, entonces puedo yo dar el mensaje del evangelio a través de las costumbres mexicanas. Eso es un ejemplo, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe. Eso es un ejemplo de... Ahorita les digo bien la palabra que siempre se me olvida. Inculturación. Es la inculturación, no inculturalización. Ahí para que lo tengamos. Es la palabra corta. Inculturación. Inculturación. ¿Vale? Entonces esto es lo que también nos llama la Iglesia Católica a aprovechar lo bueno de las culturas. No es erradicar, eliminar todas estas culturas. Si yo voy a la India o si yo voy a China, pues no voy a decir todo lo que tú crees, todas tus costumbres están mal y mejor cree en el Evangelio. No, puedo decirle, trata de encontrar qué aquello de tus costumbres, de tu cultura, pues también es compatible con el mensaje del Evangelio, que a final de cuentas también lo podemos traducir como si fuera un mensaje de amor, que es compatible con el amor, ¿no? Uh-huh. Tú ponte a pensar, ¿qué es compatible de la cultura mexicana con el amor? Pues pienso que todo. O... No todo. Yo podría pensar en algunos ejemplos de la cultura mexicana que no es... bueno, puede ser... Bueno, es que no sé como qué podría ser cultura. O sea, digamos que el machismo, por ejemplo, no sé si sea no es parte de la cultura. Sí, puede ser parte de la cultura, ¿no? Pero pues si es parte de la cultura, pues eso. Eso está mal, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero algo que esté bien, por ejemplo, de nuestra cultura mexicana. Pues cómo acogemos en nuestras casas a las personas. ¿Cómo acogemos a nuestras casas a las personas? ¿Cómo somos muy familiares? Sí. ¿No? Con nuestras tradiciones. Somos muy amistosos. ¿No? Somos muy amistosos. Muy serviciales también. Somos muy serviciales, el mande, ¿no? Mándeme, sí. Señor, mándeme, señora. Pues respetuosos también con las personas mayores. Con las personas mayores. Todo eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso
pues también nos suena a amor. Y por lo tanto también es compatible con el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús literalmente nos dice, amen a sus hermanos, amen, sirvan a los demás, ¿no? Sí. Sí, sirvan también, o sea, él con su ejemplo pues se iba con los más, pues, desafortunados o más débiles, oprimidos. justo. Y pues justamente pues nosotros tenemos como ese respeto a las personas mayores o con los niños o como los cuidamos más, ¿no? Sí. O como el honrarás a tu padre y a tu madre, como tenemos este respeto por nuestros papás. Justo. Y esto fue el mensaje también de inculturación cuando, por ejemplo, pues fue la colonización, ¿no? Española. Y cuando también, pues, la misma iglesia reconoce que fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en un momento donde los aztecas o todos los indígenas, bueno, vamos, aztecas es muy reduccionista decirlo, ¿no? Pero todos los indígenas y distintas civilizaciones de México en ese entonces, pues estaban deprimidas ahora sí que por la invasión, ¿no? O por la colonización. Deprimidas de que todo lo que creían pues ya no servía o había sido una mentira, ¿no? Sí. Sus 5 movimientos o 4 movimientos pues de su cosmovisión, ¿no? Que llega a su cumplimiento con el 5.º movimiento, pero todo eso la iglesia encontró pues una forma de anunciarles también que no todo estaba perdido, que al contrario, esa espera del Mesías que ellos, bueno, también veían en la figura de Quetzalcóatl, por poner el ejemplo, ¿no? De la figura, pues puede que sí llegó a salvarlos, ¿no? Que ellos lo confundieron pues con Hernán Cortés, ¿verdad? pero no era realmente él, sino era ahora sí que pues la cultura también católica, ¿no? Con la que todos esos indígenas también se vieron sumergidos, pero que al final de cuentas fue un mensaje que los invitó a ser mejores, que si bien no fueron muy buenas las cosas que hicieron los españoles seguramente, pues no fue una conquista sangrienta tanto como en el norte, ¿no? Como en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Donde sí casi que erradicaron con toda pues esas minorías o en ese entonces mayorías, ¿no? Sí. Y que aquí sí se dio prioridad a esos aspectos culturales, ¿no? Y se encontraron como ciertas compatibilidades, por lo que de ahí nace la Virgen, o sea, también pues toda esta figura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Que bien nosotros creemos que fue una aparición real, ¿no? De la misma Virgen de la misma Madre de Jesús, ¿no? Que se apareció pues en los vestidos de la cultura de esos indígenas, ¿no? De los indígenas, o sea, como la Madre Tonantzin, creo que se llama, ¿no? No sé. Que es la madre del dios de esas creencias de entonces, ¿no? Pero ella también se inculturó. Ajá, se inculturó. Sí, ella también se inculturó. Sí, vistiéndose también de indígena, ¿no? Sí, o sea, para que no se asustaran. Bueno, resultara más familiar. Resultara más familiar el asunto. Y no solo eso, también o sea, pues el ejemplo, ¿no? De cómo también ellos creían pues en este mundo ancestral, ¿no? Y pasa a ser el Día de los Muertos, ¿no? O también vemos como ciertas compatibilidades con el Día de Todos los Difuntos, ¿no? Donde los recordamos y que sus raíces, aunque ya se popularizó pues apenas, ¿no? Al inicio de este siglo o finales del pasado con películas como la de James Bond, ¿no? Cuando hacen el desfile de Día de Muertos, pues es algo que sí remonta sus raíces en pues la época prehispánica, ¿no? Entonces, antes de justo que vinieran los españoles. Pero bueno, ejemplos de estos hay muchos a lo largo de la historia. Es un ejemplo de cómo hacer misión. Se ha hecho misión en todos los continentes, tengo entendido. Y todo esto proviene pues de uno de los mensajes finales de Jesús a sus apóstoles, que es vayan a ir al mundo entero y bauticen a todas las naciones
en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, anuncien Ujú. mi evangelio, que es Sí. el famoso mandato misionero de Mateo 28, el final del evangelio de Mateo. Sí. Ok. Ujú. Sí. Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más de las misiones en Jóvenes Soñadores. Jóvenes soñadores o Quédense. The Youthful Dreamers. Y volvemos con más de Jóvenes Soñadores. The Youthful Dreamers. También mandamos un saludo a Laura Juárez, que también nos está saludando, que escuchó nuestro episodio pues, De anterior la- también acerca de la Rerum Novarum. Sí, Sobre eso también el próximo viernes sí, pues en una tenemos semana. pensado hablar todavía un poquito más, ¿no? Sí. Entonces mandamos saludos. Ahí viene la parte 2, pero como andamos en Semana Santa, Sí. se pospuso un poquito. Y también le mandamos saludos a Cari y a Lupita también, que nos están escuchando probablemente. Entonces, pues bueno, estábamos hablando acerca de las misiones, un poquito Ujú. acerca del fundamento de qué es las misiones. Su Sí. fundamento está en el Evangelio con el mandato misionero. Y es un llamado para todos los cristianos. Tú en el momento en que eres cristiano, es decir, que sigues a Cristo, tienes ese mandato. Ujú. Sí. Ese mandamiento de Pues amar, ese ¿no? envío, ¿no? Primero mandamiento, porque el mandamiento más importante es el del amor al prójimo, Ujú. y de allí deriva el envío, ¿no? O Sí. justo, esta Sí. misión. ¿Por qué? No puedes amar realmente a alguien si no te preocupas por su bien, ¿no? O por su salvación. Sí, ¿Y sí, es cómo- indiferente a ti. Si es, justo, no puedes ser indiferente a la realidad del otro, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir, ¿no? Así Sí. como pues María no duda ningún segundo en ir a visitar a su prima Isabel, ¿no? Sí. Y todavía, o sea, la prima Isabel ya sabía, ya estaba como convertida, ¿no? Ujú. Ya creía, pero aún así, María, yo creo que ese pasaje de la Biblia es muy bonito porque ella hace misión en ese momento. Mm. ¿Sabes? Porque anuncia el evangelio de la forma más carnal posible, ¿no? O sea, Sí. literal, no necesita llevar palabras, sino lleva al mismísimo Jesús en su vientre. Sí, ¿no? literal. Y va No, y se lo aparte anuncia. ella cuando le dice, está su prima Isabel, le dice, bendita seas entre todas las mujeres, y ella le dice, bendito sea Dios, bendito, aclama y yo mi soy nombre. bendita porque me Sí, eligió, y empieza a decir así de que Proclama grande es Dios. Mi nombre a la grandeza del Señor. ¿no? Exacto, proclama, Mi nombre a la grandeza del Señor. sí, 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 el Magnificat, el famoso Magnificat que sí, se recita pues, todos los días también, ¿no? Normalmente en una de las oraciones de la liturgia de las horas también. Entonces, pues sí, eso es un ejemplo, yo creo, de los más grandes que hay en el Evangelio acerca de cómo hacer misión. María nos enseña, ¿no? Que de eso hablaremos pues un poquito más adelante, ¿no? sí, Lo que me gustaría aterrizar en este bloque, pues es un poquito, ya creo que ya se entendió acerca del propósito, ¿no? De Sí, la misión, los sí. fundamentos, de dónde viene sí. el propósito. ¿Cómo puede ser realmente una misión, no? Porque a veces creo que pensamos que misionamos y es como un requisito, ¿no? Ujú. O sea, como hablar de Jesús. Ujú, Hablar de Jesús y que es el Salvador ujú, y estar muy claro en que es como el camino. ujú, ujú, El camino y pues los sacramentos. ujú, ujú. O sea, es como es la base, ¿no? Es la base de la religión, los sacramentos y pues Jesús. Sí, 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 sí. Y los sacramentos, fundamentalmente la Eucaristía, que es Jesús, ¿no? Sí. Que es ahora sí como Jesús quiso Sí. quedarse en el mundo. Y al final pues todo como que va alrededor de la Eucaristía, ¿no? Porque Ujú. para recibir la Eucaristía tienes que hacer tu comunión y para hacer tu comunión tienes que estar bautizado y estar, bueno, depende de dónde estés, pero confirmado. Pues es como el centro, es como ahora sí que pues, la Sí. fuente, el alimento, lo que alimenta, Claro. ¿no? O sea, no podemos hacer misión si no tenemos también los sacramentos dentro de nuestra vida, ¿no? Ujú. O sea, si no tenemos esta gracia de los sacramentos, no... O sea, tú vas, te envían, por lo tanto haces misión, que esta es la etimología de misión, pero ¿qué les vas a llevar a los demás si no llevas a Cristo contigo? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. En otras palabras, ¿qué le vas a llevar a los demás si no llevas, como María va con su prima Isabel, si no Sí. llevas a Cristo dentro de ti, ¿no? Que en ese entonces pues Ujú, María sí. lo llevaba en su vientre, ¿no? Sí. Pero tú, ¿cómo lo llevas? Pues comulgando, ¿no? Exacto.
con la Exacto. Eucaristía, Pues con tu vivencia propia. con tu vivencia propia. O ¿No? sea, O sea, si tú vives a Jesús, pues esa es la forma en que también lo llevas, ¿no? O sea, también, pues si eres enviado, si tú, al ser cristiano, como decía Emi, de que pues ya tienes esa como responsabilidad de no ser indiferente y de compartir a Jesús, entonces Jesús te envía a compartirlo, pero entonces si te envía y no lo compartes, pues entonces no estás misionando, o sea, no estás cumpliendo el propósito del por qué puede te que envió. estés misionando, pero no lo estás haciendo de manera efectiva o no con el mayor potencial que podrías hacerlo, ¿no? Sí. O sea, te quedas corto también en la misión, te quedas como en una acción social más o en una buena intención. Exacto, exacto. Pero Pero pues te envía a... O sea, bueno, si me refiero a de si no ni siquiera hablas de Jesús, pues no estás obvio, misionando. obvio. Porque ¿qué estás dando? Pues no estás dando por lo que te enviaron. Justo. Y no necesariamente hablar de Jesús explícitamente, vamos. O sea, hay gente que escucha a Jesús y sale corriendo, Sí. ¿no? Entonces, Sí. pues ahí entra otro ejemplo de la inculturación. Justamente hablando acerca de las cualidades de Jesús sin rápidamente mencionar el nombre de Jesús, ¿no? Eventualmente llegaremos al nombre de Jesús. Sí. Pero es una pedagogía, un catecismo también, ¿no? Ir poco a poco también haciendo misión para que la gente lo vaya aceptando y abriendo sus corazones, ¿no? Sí. Entonces, de ese modo también las formas en ese sentido importan muchísimo. Y justo volviendo al tema de que no podemos llevar a Cristo si no lo tenemos dentro de nosotros, pues me agrada muchísimo una cita bíblica que está también, la he visto en Mateo, creo que es Mateo 10, 11, por ahí, que habla acerca de cómo Jesús nos invita a no preocuparnos acerca de lo que diremos, ¿no? Cuando vayamos a hacer misión. Sí, sé cuál, sí. A ver, tú sigue. No me la sé de memoria, pero dice que realmente a la hora de que ya vayan a hablar, así dice, no se preocupen de qué van a decir porque el Espíritu va a hablar por ustedes. Ajá, justo. Exacto. Y eso es lo que yo quiero compartirles. O sea, tú cuando vayas a hacer misión, si no llevas a Cristo dentro de ti, bueno, tienes la intención de hacer misión, posiblemente saldrá algo bien, pero no saldrá tan efectivamente si no dejas a Cristo actuar por ti, dentro final, de ti. O el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que misiona, ¿no? Más que... Es el que te usa, un poco en esos términos medio vulgares, pero quien más bien se aprovecha de tu buena disposición para él hacer maravillas, ¿no? Sí. O sea, para él hacer milagros. Entonces, tú vas a ser el instrumento de Dios, tú vas a ser el instrumento del Espíritu Santo, y tú lo único que tienes que tener es la buena disposición y los sacramentos para estar en gracia y para que también Cristo y Dios y el Espíritu Santo puedan actuar a través de ti, ¿no? Y de ahí esta cita bíblica de que, oigan, es que ustedes realmente, cuando vayan a hacer misión, no se tienen que preocupar acerca de lo que ustedes van a decir, porque muchas veces nos puede venir ese miedo, ¿no? Sí, exacto. Miren, aquí tengo la cita, es Mateo 10:20. Bueno, no, mejor Mateo 10:19. Más cuando se entreguen, bueno, aquí habla como de cuando están secuestrados en una cárcel o así, ¿no? Pero pues... Sí, que aplica en la misión, o sea, que aplica en la misión. Estando en la cárcel podemos hacer que aplica en cualquier todo momento. Sí. No os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí. Y sí, o sea, realmente sí es muy importante esta gracia que nos dan los sacramentos, porque esa gracia nos permite ser más sensibles al Espíritu. Y el Espíritu Santo, pues literal es Dios, o sea, Dios te va a decir qué tienes que decir, o sea, entonces la misión va a ser perfecta, porque Dios te está diciendo tal cual lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, para que esa persona pues sea como receptiva, que lo comprenda mejor, o sea, pues es un poder sobrenatural para misionar. Exacto, y a veces ni te darás cuenta del bien que estás haciendo tan solo porque llevas a Dios dentro de ti, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo mejor al final de cuentas. Si tú no te sientes capaz de hablar frente a un público o de aconsejar a alguien,
Tú lo único que tienes que hacer es estar en gracia. Es decir, sacramentos, confesión, luego comulgar y acercarte a la gente. Y ya, eso es todo lo que tienes que hacer, Sí, ¿no? es más que nada ser coherente con tus creencias, ¿no? Ujú. Si tú eres católico, si te dices católico, eso significa que estás tratando de parecerte a Jesús, Ujú. de llegar al cielo. ¿Y eso qué significa? Que estás buscando los sacramentos, que estás buscando estar en gracia, que te confiesas, que comulgas, que sigues los mandamientos de Jesús. Entonces, esa coherencia de lo que crees y lo que haces, eso es lo que va a hacer tu misión. Sí, ahorita en lo que les cuento otra cosa, pues voy a buscar una cita bíblica que justo habla de esa coherencia entre lo que crees y lo que haces de Pablo, de San Pablo. Pero a lo que también quería mencionarles es que es como si, o sea, no te tienes que preocupar del qué decir cuando eres coherente con los sacramentos, porque es como si llevaras una luz tan irradiante, ¿no? Dentro de ti que, que va a cegar pues, todos los ojos y va a purificar pues toda, no sé, ahí como todas las malas percepciones de todos los demás. Bueno, simplemente vas a llegar como un faro de luz que va a Sí, iluminar la vida de muchas personas y tú sin darte cuenta ni siquiera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sí, llevas a Cristo dentro de ti y eso ya es misión, ¿no? O sea, exacto. para empezar porque también, pues una fe sin obras es una fe muerta y tú cuando tienes fe, paso uno, ¿no? Por lo tanto, paso dos, haces la obra de ir a comulgar, vas a hacer aún obras más grandes de las que hizo Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Y estas son palabras de Jesús, cuando les dice a sus apóstoles, ustedes harán cosas más grandes que yo, ¿no? Sí, Porque van a hacer misiones, pero en esas misiones van a curar enfermos, van a beber de cosas que están envenenadas y no les va a pasar nada, van a poner a prueba pues todas las leyes también naturales haciendo milagros, ¿no? ujú, Y eso es lo que muchos santos hicieron, hasta resucitaron enfermos, hasta resucitaron a los muertos, ¿no? Entonces, pues Jesús, esa es su invitación, pero para que seamos como Él, ¿no? O sea, que estemos tan llenos del Espíritu como Él estuvo mientras estuvo aquí en la tierra, estando en gracia, pero para hacer esta misión y no necesariamente hablar, sino hacer, ¿no? Pero más importante, ser, ser quien realmente tienes que ser en el ujú, mundo, sí, amando a todos los demás para salvar a los demás también. Esa es la verdadera misión, lo mejor. sí. No, y que me recuerdas mucho a la frase de Santa Catalina de Siena, que, que dice que si eres quien debes ser, prenderás en fuego al mundo entero. Sí, sí, sí. Y literal, o sea, si tú eres, pues, si cumples con tu misión aquí en la tierra, que es amar, que es súper increíble misión para todos, pues prendes en fuego el mundo entero. O sea, o sea, no sé, yo creo que todos hemos conocido a una persona que al estar con esa persona te sientes como en paz, como que no tienes que fingir ser alguien más y que te da esta como, sensación de una persona genuinamente buena, ¿sabes? O sea, que conoces a una persona que es genuinamente buena, que no está buscando como recompensa ni siquiera para ellos mismos, sino que simplemente son buenos y son y serviciales, Sí. honestos, pero también pues ellos mismos, o sea, tampoco son así de que no voy a decir ni un chiste. No, no, o sea, son de verdad que te dan esta sensación de que estás bien, de que y que te inspiran, incluso te inspiran a ser tú mejor porque dices, wow, es que es qué increíble esta persona tan sencilla, tan humilde, tan divertida, tan ella misma, me dan ganas de tener Esto, esas cualidades tan sí, y buenas, eso ya es misión. y eso es misión, o sea, te está literalmente misionando, porque ahí, bueno, creo que también es importante entender que muchas veces, pues yo, o sea,
pienso que si conoces una persona así, pues si esa persona te dice o sabes que es católica o así, eso ya dice mucho. O sea, eso ya dice mucho porque si ves que está en paz, que está bien y que incluso le pasan cosas que pueden parecer como pues desgracias, pero que siguen en esa paz y eso es porque está cerca de Dios, esa es una gran forma de misionar. Sí. Y esas personas inspiran realmente a querer lo mismo, o sea, te dan ganas de estar como esa persona tan en paz, que nada la derrumba, que, que, que todo puede todo en Cristo. Sí, y bueno, rápidamente cerramos este bloque con la cita que les había dicho de Pablo acerca de la coherencia de la que hablaba Ana Paula, que un poco dice así, ¿no? Con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación, ¿no? Esto es también palabra de Dios, te alabamos, Señor, y lo dice San Pablo también aquí en su carta a los Romanos, en Romanos 10, donde dice, pues primero crees con el corazón para conseguir pues la justicia. ¿Y qué es esto? Pues tu estado de vida justo, santo, recto también, en gracia, ¿no? Y con la boca se confiesa para conseguir la salvación, lo confiesas con la boca, lo dices, actúas, haces misión, y no solamente para conseguir tu salvación, sino también la de los demás. Sí, exacto. Entonces, yo pues pienso que hay que ser como esas personas que están llenas de esa gracia y que se les nota. Estar llenos de gracia y que y se nos va a notar, no tenemos que esforzarnos porque se nos note, porque se nos va a notar. Y así pues es misionar. Estar en gracia es una forma de misionar y ser coherentes. Justo. Pues vamos a otro cortecito. Aquí en Jóvenes Soñadores, Encuentro con la Verdad Radio, Red San José Radio. Muchas gracias por también escucharnos. Y regresamos con más de Jóvenes Soñadores y aquí pues queremos hablar un poquito sobre pues los tipos de misiones. O sea, nosotros tenemos, bueno, Emi más que yo, pero tenemos experiencia en misiones. Sí, Que yo la verdad, ay, pues porque tú te fuiste 2 años, o sea, yo me he ido de que una semana en total porque, ay, siempre que voy me enfermo y me regreso. Entonces, no, de verdad, no sé qué pasa. No, pero es importante hablar justo acerca de los tipos de misiones que categóricamente pues los podemos clasificar en dos, ¿no? Misiones extraordinarias y misiones ordinarias, ¿no? Sí. O misiones cotidianas también, ¿no? Entonces, pues sí, por si hay gente que se siente mal de que luego, sí, estamos en Semana Santa y no pueden salir a hacer misiones con su comunidad o parroquia, pues no se sientan mal, o sea, pueden seguir haciendo misión, ¿no? Sí, Es claro. más, hasta ha habido santos que su misión ha sido orar perpetuamente en clausura, ¿no? Sin salir al mundo. Y eso es y eso una salvó, super misión. Eso salvó a mucha gente también, ¿no? Sí, no inventes, ¿no? O sea, que decirle a Dios, oye Dios, no puedo salir. O sea, pero es que Dios es todopoderoso. O sea, si le pides, Él dice, obvio, te lo concedo. O sea, yo quiero también. Sí, justo. Entonces, pues miren, yo creo que el ejemplo pues cae como anillo al dedo. Porque pues ahorita Ana Paula y yo no salimos pues de misiones, ¿no? Bueno, yo diría que sí. Bueno, pero vamos paso por paso, ¿no? Ok, ok. Sí. Mira, primero hay que hablar de las... ¿te parece de las ordinarias? ¿De las cotidianas? Yo digo que de las extraordinarias. Bueno, está bien, ya. Las extraordinarias. Vamos con lo extraordinario al ordinario. Ok. Bueno, pues las extraordinarias, ¿a qué nos referimos? O sea, yo digo que sí estamos haciendo misiones. ¿Por qué? Porque no salimos... O sea, No, pero hay Emi que hablar dice de que las no. extraordinarias. Estoy hablando de las extraordinarias. Ah, sí. Pero yo no digo que no, ¿eh? Bueno. Pero sigamos. O sea, bueno. Bueno, creí pensar que Emi decía que no. No te preocupes. Porque no salimos realmente a ningún lado. Seguimos en nuestro pueblo. Pero es que vas a hablar de las ordinarias ahorita, entonces. Estoy hablando de las extraordinarias. ¿Sí? Ok, Sí. va, continúa. O sea, las extraordinarias yo las defino como aquellas misiones en las que te sales de tu rutina cotidiana. Vale. Okay. ¿Ah? Sí. Nosotros sí salimos de nuestra rutina cotidiana para hacer estas misiones.
pero nos quedamos en el pueblo de donde vivimos. En el pueblo mágico de donde vivimos. Sí, pero pues ahí estás diciendo las cotidianas. Sigue hablando de las extraordinarias. Da Sí, ejemplos de cuáles son las extraordinarias. mira, ahorita estamos haciendo una misión extraordinaria porque nos salimos de nuestra cotidianidad. Ah, ya te entiendo. Pero entonces ahí habría que poner dos subramas dentro de las extraordinarias Sí, también. sí, claro. ¿Vale? Las urbanas y las Ok, que te vas. ok, ya, Ya platícalo. estamos Sí, de sí, acuerdo. sí, Ok, ok. estamos en la misma. En la misma página. Extraordinarias son cuando te sales de tu rutina cotidiana. Vale, vale. No importa si te quedas en tu pueblo. ¿Por qué? Porque pues así lo decidimos nosotros. Bueno, yo así lo decidí. Pero esa no es la razón de por qué son misiones extraordinarias. Ah, pues porque no, te sales de lo cotidiano. O sea, nosotros estamos Justo. haciendo misiones urbanas en donde tenemos que pues ir a la parroquia, tal vez dar plática, estar con los jóvenes, hacer actividades, estar hablando de Dios. Probablemente visitar Em, casas, pero de la misma comunidad también. Exacto. ¿No? De la misma parroquia. Estar con la comunidad de nuestra parroquia también. Anunciar el evangelio de ese modo. Sí, exacto. Participar, vaya. En las Participar en las actividades de nuestra parroquia. Con nuestra parroquia, con nuestra pastoral. Sí. Juntarnos los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino todos los de la iglesia, para también pues ayudar a crecer el fervor, ¿no? En esta Semana Santa sobre todo también. Exacto, Y exacto. todos los días. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Otros ejemplos que no son Ya, las urbanas. esas son las urbanas. Pero ahora vamos a las... ¿Cómo les pondrías? A las no urbanas. viajeras. No, a ver. Las... Híjole. A las es buena de pregunta. las periferias. Sí, me gusta, ¿eh? A las periféricas. A las periféricas, exacto. Que justo el Papa Misiones. Francisco pues, nos llama, ¿no? Ir a las periferias también, ¿no? Ujú. Bueno, es también salir, pues, no solo de tu cotidianidad, sino también de tu urbanidad, ¿no? Tu comunidad también, Sí. ¿no? O tu ruralidad, ¿no? También por si te encuentras en una zona rural y no una zona urbana, también, ¿no? Pero porque también para ver misiones rurales, ¿no? Sí. Entonces, pues es Claro, más que claro. nada ir Sí. a otra parte Periferia. lejos, ¿no? De tu casa, ¿no? Exacto. Lo que vendría siendo Sí. pues las famosas, por ejemplo, en el Reino Christi, las famosas megamisiones, ¿no? Exacto. Que se van en Semana Santa y se van a pues comunidades con escasos recursos en Puebla o en Veracruz o en el Estado de México, en muchas partes Sí. de la República, en Chiapas, ¿no? Pero eso hacen también muchas comunidades o muchos movimientos religiosos. Sí. Incluso tú, pues tú que te fuiste a España. Yo me fui, por ejemplo, Perú, a perdón. Perú, Sí. al Cusco, Perú, 2 años. Y eso también podría considerarse como unas misiones. Que bueno, híjole, si eso se lo preguntas a los siervos de los pobres, te van a decir, pues es ordinario, ¿no? Para nosotros. Es lo Ujú. cotidiano para nosotros. Sí, bueno, ellos ya viven ahí. Ellos ya viven ahí. Esa es su vocación al final, ¿no? Su vocación y su realidad. Entonces, No están ahí saliendo de su depende, cotidianidad. depende de la perspectiva, Pues sí. ¿no? De quien lo habla. Para nosotros, pues sí serán misiones Bueno, extraordinarias. para los laicos sería extraordinario, para los Probablemente sí. religiosos misioneros sería ordinario, sí, justo. Pero pues sí, la verdad es que es un evento que ya lo he hablado en otros episodios, pues desgastante, pero también muy enriquecedor, ¿no? Cómo aprendes, cómo maduras, cómo sufres incluso por los demás. Y eso es lo más importante, que es por los demás, ¿no? Vas, anuncias el evangelio a la gente que no tiene los medios necesarios para conocerlo, ¿no? A veces. Sí, Que vive tan marginado, sí. lejos de la sociedad, que no ni siquiera llegan los sacerdotes o los sacramentos a esas áreas. Ujú. Entonces eso también estamos llamados a hacer eso. Quien tenga posibilidad de hacer eso, quien tenga la inquietud dentro de su corazón de vivir una experiencia así, anímense y háganla. Créanme que no se van a arrepentir. No tienen que, si quieren abandonarlo todo, si sienten el llamado a abandonarlo todo, háganlo. Pero si no, es un buen consejo vivirlo por lo menos un periodo en su vida, si eres cristiano, para que también conozcas pues un poco la realidad de la iglesia fuera, ¿no? También de tu círculo seguro. Ujú. Sí. Y eso pues sí involucra pues irte a lugares completamente desconocidos, remotos, donde la gente probablemente ni siquiera habla tu idioma, donde no saben leer, donde justo, que otra parte de la misión, que además es anunciar el evangelio, pues es
una parte más integral que tiene que ver con su educación académica, con su alimentación, con su salud, ¿no? Todas esas Sí, cosas, si tú también velas por eso y lo cuidas, lo proteges sí. Al y final es ayudas una en eso, donación, ¿no? Una estás donación también de... haciendo misión, justo. El Ujú. problema es cuando, como le decíamos en el primer bloque, te quedas solamente en esas cosas pues, Sí, pues superficiales eso ya también, es ¿no? como También si fuera voluntariado normal, de voluntariado, pero pues a todo eso, todo ese voluntariado, si le agregas el mensaje del Evangelio, ya es misión, ya ¿no? es misión. Pero no hay que olvidar esos aspectos, esas carencias pues de salud, ¿no? Que también son muy importantes, de Sí, alimentación, de educación académica, sí, etcétera, que también cuando hagas misión hay que procurar eso. Incluso sí. la diversión. La diversión también es un aspecto muy fundamental en la Sí. misión, porque hay niños que no se divierten, por ejemplo, No. ¿no? Entonces, siendo misionero, yo creo que es de lo más importante jugar con los niños y las niñas también, ¿no? Ujú. Que se sientan Ay, qué hermoso eso. acompañados de ese modo. Bueno, Sí, esa es una categoría, ¿no? De sí, las misiones. sí, sí, sí. Que también saludos pues a todos los jóvenes que escuchen este podcast que hayan ido de misión en Semana Santa. Sabemos que muchos jóvenes están de misiones, muchas familias también, hay familias misioneras, lejos de sus hogares por tan solo una semana, ¿no? Luego también Mm, están los misioneros de tiempo completo, ¿no? Que esos, pues bueno, mis ujú. respetos y que Dios los ayude muchísimo Sí, también porque no, es una vocación de las más nobles y de sí. las que más importan y ayudan a la iglesia también, ¿no? Sí, y pienso que eso es realmente un amor muy grande el que tienen por estas personas pues que justo están marginadas, que tienen pues dificultades y que no, pues sí, simplemente no la tienen muy fácil. Ujú. Y siento es un amor muy grande el donar tu vida por ellos, así como Jesús lo hizo, ¿no? Dedicar toda tu vida a ellos es hermoso. Y a lo que decías de que también la diversión, también la salud, ver por su salud, o sea, siento que también es súper importante porque puede sonar incluso como indiferente también Ujú. eh, anunciar el evangelio, pero no hacer nada como de caridad, porque al final Dios es amor Sí, y el amor es la caridad, literal es donación de ti sí. mismo hacia el otro. Entonces, si anuncias el evangelio, pero y no digo, no estoy diciendo para nada de que le des algo económico, no. O sea, me refiero a donación de ti, o sea, Sí, de tu tiempo, de tu escucha, de tus talentos, de lo que tú puedes ofrecer, lo que a ti te dio Dios, es dárselo a donarte a alguien sí. más. Y esto De- son las obras de caridad, justamente, ¿no? O sea, que bueno, ya creo que con esto podemos conectar muy bien ese tipo de misión con las misiones más cotidianas, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que nos llama a ser Dios, Jesús? Pues amar, ¿no? Al prójimo es el mandamiento más importante, pero ¿cómo manifestamos ese amor? Pues a través de las obras de amor, o obras de caridad, como bien lo dices, Sí. obras de misericordia también. Que bueno, nosotros conocemos 14, 7 carnales, 7 espirituales, ya hemos hablado de estas. Aquí en el Evangelio nos mencionan pues un poco las carnales en Mateo 25, que dice, eh, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, anduve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de 6, me parece. A ver, déjame contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sí, 5 nada más, mira, nada más. O tal vez conté mal, ¿no? Pero bueno, las 7 pues creo que van de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, Visitar al enfermo, visitar al enfermo, visitar al que está en la visitar cárcel. al que está en la cárcel. Ah, entonces sí, eran 6. um, Visitar al que está en la cárcel, vestir al desnudo y mm, también acoger forastero. al forastero. Sí. Pero luego aquí, aquí tengo duda porque también es asistir pues a los ancianos, pero creo que es lo enfermo. Y la séptima es la de enterrar a los muertos, que lo dice en Tobías, ¿no? Mm, Ajá. sí.
Entonces esas son las carnales. Sí, que son muy literales, ¿no? Sí. Literal, así como materialmente que... Pero si te das puedes cuenta, hacer. y justo si te das cuenta son cosas materiales, ¿no? Ujú. O sea, que también aquí Dios no dice, prediquen el evangelio y solamente predíquenlo. No, también asistan en sus necesidades básicas, en sus necesidades integrales. Asistan en lo que carecen. Sí, o sea, justo. lo que carecen. No tiene ropa, vístelo. No tiene comida, dale de comer. Ujú. O sea, es también un poco esa intuición de qué carece esta persona y qué le puedo dar yo. Sí, y luego aquí están también las espirituales. Las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, y esa está increíble. Perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. O sea, esto está súper bien. Esto es misión. Esto Todo es esto misión. es misión también. Esto es misión. No solo las carnales y las espirituales, esto es hacer misión. Y esto es también. una súper buena noticia, les digo por qué. ¿Por qué? Porque esto lo puedes hacer muy fácilmente. O sea, en tu día a día, Pues sí. en la cotidianidad de tu día, Las misiones puedes cotidianas. perdonar de al todos que los te días. ofende, puedes dar consejo al que lo necesita, puedes consolar al triste, puedes enseñar al que no sabe, puedes corregir al que se equivoca, puedes rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Sí. O sea, puedes hacer todo esto, y esto todo lo puedes hacer de que en un día. Son 7 y las puedes hacer de que en un día. Esto también te concede más gracia, muchas veces perdona tus pecados veniales, etcétera. Pero es hacer misiones, donarte, como dicen a Paula, es amar al prójimo y de algún modo salvar también a las personas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, este es el mensaje, yo creo, final, ¿no? Es traer el cielo a la tierra. Y esta es la invitación, queridas y queridos amigos que nos están escuchando también, queridos jóvenes soñadores, a que si bien no todos podemos hacer pues, misiones extraordinarias, eso no es lo importante, siempre y cuando también hagas misiones cotidianas, ¿no? Ordinarias Sí. también. Y hacerlo ordinario de modo extraordinario, porque de este modo pues cumples con el mandato misionero de Dios, ¿no? Y de anunciar el evangelio a todas las naciones. Y desde donde estás, desde tu realidad, desde donde te toca, ¿no? Tus familiares, tus hermanos. Aprovechemos esta Semana Santa para profundizar más en nuestra relación con Dios, conocerlo un poquito más a través de las actividades de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, en familia, sobre todo que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero la Semana Santa es el evento más importante del año para un cristiano, para un católico, todavía más que la Navidad y que el Año Nuevo. Sí. El Domingo de Resurrección es la fiesta más importante de todas. Sí. Y si tienen dudas, pregúntenle a su sacerdote de confianza. Sí, pues simplemente aquí nada más quiero cerrar diciéndoles que la misión la puedes hacer a cualquier hora, cualquier día del año. No te limites a Semana Santa. No te limites, puedes hacerlo todos los días y no tienes que salir a ningún lado incluso. Y si puedes salir, también qué increíble. Pero no te pongas esos límites de lugar o de tiempo. Eso lo puedes hacer aquí y ahora. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar a Jóvenes Soñadores. Espero The Youthful Dreamers. les haya gustado, les haya inspirado algo el episodio. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.